Hola amigos, bienvenidos nuevamente a un podcast más con un bonito tema, un tema muy relevante. Ahorita se llama producción porcícola y tenemos a un gran invitado, un invitado con más de 20 años de experiencia. Él es actualmente presidente de la Asociación de Porcicultores del Estado de Sinaloa, también tesorero de la Unión de Ganadería Regional de Sinaloa y maestro la Universidad Autónoma de Sinaloa en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Maestro, bienvenido. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Digo, con mucho gusto, estamos para eso, estamos para servirles y pues agradecerles la participación y adelante. Me gustaría que platicáramos un poquito qué es lo que se hace en la engorda. Por ejemplo, qué tipo de clasificación de las granjas manejamos para poder tener cerdos y que estos vayan directamente al sacrificio. Bueno, primero hay que clasificar, ¿no? O sea, hay diferentes sistemas de producción y cada sistema de producción tiene un objetivo o un fin zootécnico. Unas granjas son multiplicadoras, o sea, son las que producen los cerdos que van a ser futuros padres. Y existen granjas que son exclusivamente para la producción de carne. Entonces, en la parte de la producción de carne, bueno, se clasifican sistemas de producción que pueden ser en multisitios o en un solo sitio. Pueden ser granjas de ciclo completo y granjas que puedan dedicarse a la producción solamente de lechones o la producción y crianza de cerdos en desarrollo o granjas que se dedican a la producción exclusivamente y engorda y finalización de cerdos. Cuando son en un solo sitio o ciclos completos, ahí el ciclo pues prácticamente tiene todo, ¿no? Ahí está todo lo que es reproducción, todo lo que son las áreas de lactancia o las salas de maternidad que le llamamos nosotros o salas de parto. Luego el área de iniciación y transición y después las finalizaciones o las engordas como tales. Muy bien, maestro, qué perfecto con sus comentarios. Mire, yo siempre he visto que esta área es muy interesante en el área de engorda y una pregunta que me hago es, ¿cómo tienen ustedes los cuidados? ¿Qué cuidados llevan a cabo para que puedan brindar el agua o alimento a estos animales que no vayan a repercutir y que sea una contaminación cruzada? No sé de dónde extraen el agua, cuál es el proceso, lo mismo con los alimentos. Ok, bueno, tocaste un tema que es muy importante y es muy interesante aclarar a la población, o sea, que los animales no se alimentan de cualquier alimento, como en algunas. Como en los ranchos, médicos. Sí, o sea, mucha gente tiene esa creencia, ¿no? Primero, el agua. El agua puede ser agua que la extraemos de pozos, ¿sí? Pero ese pozo, o sea, no cualquiera puede tener un pozo, ¿no? Tenemos que tener una concesión ante la Comisión Nacional del Agua y poder extraer tener ese permiso, tanto las concesiones de extracción como también las descargas, que también son importantes, ¿no? Pero también hay granjas que pueden recibir agua de los mismos módulos de riego a través de la misma infraestructura de canales. Ya dependiendo del tipo de recepción de agua, bueno, pues son los tratamientos de agua. Prácticamente se clorina el agua, ¿no? Pero dependiendo ya del agua que recibes, se hace un programa y se trata de tener un agua pues lo más purificada que se pueda, ¿no? Porque recuerden que pues nosotros tenemos lechones, o sea, son como si fueran niños recién nacidos Ujú. y toda la parte todo el sistema, toda la línea de producción está, pues es muy importante mantener pues un problema que pudiera ser una contaminación, ¿no? En el caso de los alimentos es muy importante pues mencionar que las granjas tecnificadas o controladas o certificadas tanto por los programas de gobierno como por otras empresas certificadas como las buenas prácticas de manejo, etcétera, tienen que ser alimentos seguros. O sea, nosotros compramos cereales, en este caso pues, estamos en la zona maicera, que es Sinaloa, compramos maíces
el mismo maíz que se utiliza para hacer tortilla, con las mismas características y con las mismas garantías, tanto de micotoxinas o de cualquier otra cosa que tenga que ser. ¿Sí? Con la misma calidad. Los animales son muy delicados y tenemos que protegerlos. En el caso de las fuentes de proteína, pues prácticamente algunas harinas de soya también son importadas y tenemos las mismas características. Todos los análisis que se tengan que hacer, pues se hace como rutina en la planta de alimentos, y todo lo que son vitaminas, minerales, aminoácidos, pues igual de empresas que son certificadas, y así es como más o menos elaboramos. Dependiendo del sistema de producción, pues es el número de dietas que manejamos. Bien. O sea, nosotros, por ejemplo, manejamos hasta 15 alimentos diferentes, desde un lechón que está lactando hasta un cerdo que está en finalización. Son diferentes las etapas, los requerimientos nutricionales pues son diferentes. Y en el pie de cría es lo mismo, ¿no? O sea, una hembra gestante tendrá sus requerimientos para hembra que está gestante, y las hembras que están en producción de leche con sus lechones, bueno, pues sus características como tales. A través de nutriólogos y todo un sistema que tiene que ver con la alimentación y la mejora para esto. ¿A ustedes los auditan en el área de engorda? ¿Hay alguna acreditación? Sí, sí hay acreditación. Existe una en México que es la de buenas prácticas de manejo a través pues era a través de Senacica, ¿no? No sé, pues te tienes que estar certificando cada año, ¿no? Cada año, y bueno, pues es todos los procesos que llevas te los están auditando. O sea, desde la recolección de residuos, de agujas, el control de medicamentos, que no haya una contaminación cruzada en los animales que van a ir a rastro, cómo justificas ese proceso, pues todo eso. Pero hay explotaciones que están certificadas para la exportación de carne. Entonces, además de las certificaciones del gobierno federal, también existen por las plantas procesadoras auditorías constantes, ¿no? Tan así que pueden llegar sin avisarnos. Para monitorear, puedes hacer monitoreos de sangre para ver residuos, o simplemente manejar alguna información por ejemplo, el transporte del alimento, cuál llevaste, cómo me garantizas que no se haya mezclado, no sé, un alimento que trae antibiótico con el otro que no vas a usar, y todo ese proceso nos lo revisan, y pues constantemente pues, estamos, ¿cómo te diré? Muy pendientes, y nosotros también, ¿no? Aunque no son auditorías, ¿cómo les diré? Que interviene pues el gobierno federal, simplemente es para cuidar la inocuidad de los alimentos y darle la seguridad a la procesadora o a la empacadora de que el producto va pues con todas las características que ellos necesitan, pues para que no sean rechazados a cualquier parte donde vaya a exportar. Mira, qué interesante. De hecho, uno de los objetivos que se tiene es que todos los proveedores sean proveedores confiables, y lo que usted menciona, pues es un trabajo arduo que se ha hecho para garantizar que todo el producto que en algún momento va para el consumidor, pues sea apto, ¿no? Y que sea inocuo. Ahorita que mencionaba el tema del agua, ahorita que viene en tiempo de lluvias, pues muchas empresas estandarizan sus procesos y siempre tienen el mismo proceso de tratamientos del agua, y no se dan cuenta que cuando las lluvias llegan, pues ahí tiene que haber un cambio, y muchas veces empieza una contaminación cruzada, una contaminación de microorganismos, porque trae un arrastre pues mucho más extensa, más profunda. Perfecto, maestro. Muy bien. ¿Ustedes tienen en el área de engorda, hay un tiempo o cómo ustedes definen que esos animales ya están listos para ir al sacrificio? Se mide por curvas o por parámetros de crecimiento, ¿no? O sea, tenemos dos limitantes: la edad y los espacios calculados para la producción. Recuerden que este sistema de producción es muy intensivo, ¿no? O sea, se refiere a que todos los días se están haciendo lechones y todos los días tenemos que sacar cerdos a mercado. Entonces, y las granjas tienen que estar al 100% en instalaciones. O sea, en la población tiene que estar al 100%. Entonces, pues hay una curva de crecimiento, pues, que ya nosotros, cada granja lo mantiene, maneja el peso de mercado que le exija su comprador, y sobre eso se calcula la edad y tiene que salir en tiempo y forma. O sea, peso
y edad a la que se está Ah, buscando. ok, muy bien. Ahora nos vamos a la siguiente etapa, que es el área de sacrificio. ¿A qué se enfrentan ustedes, maestro, cuando trasladan los animales? ¿Qué es lo que más, o sea, cuál es el riesgo? ¿A qué se enfrentan? ¿Qué problemáticas tienen al momento de llegar al sacrificio? Bueno, lo que yo, bueno, en primer lugar, tratamos que toda la producción vaya a rastros TIF, ¿no? Tipo de Ok, inspección muy federal, importante. que afortunadamente, en el caso Culiacán y Sinaloa, pues los rastros que tienen son prácticamente son TIF, ¿verdad? Entonces, yo lo único que siempre trato de recomendar es que deberíamos de tener orden nada más en los tiempos de recepción de los animales. Llegamos y muchas veces hay mucha cola y los animales pues empiezan a estresar. Mientras que van en el transporte, o sea, mientras que van sobre la carretera, pues, prácticamente pues va corriendo aire, los animales salen, cuando se están cargando los camiones en las granjas, pues también hay un proceso de carga desde antes de empezar a sacarlos del área de engorda, se bañan, se tratan de tener un poquito lo menos estresado posible. Y cumplir con el bienestar animal, ¿verdad? Sí. Y mientras que se están cargando, los demás animales se están bañando y sale. Y cuando va, no hay ningún problema mientras que va en movimiento. Cuando llegamos a los rastros, muchas veces hay un cuello de botella. ¿Y por qué? Porque pues, unos llegaron antes y llegaron más trailers y el tiempo de descarga hace que los animales se queden un poquito más de tiempo para bajarlos, ¿verdad? Y ya en el caso de los rastros, bueno, pues sí, siguen todas las normas de tipo inspección federal, que es recibirlos a sus lotes, hacen sus lotes, no mezclan con otros animales de otras granjas, tienen pues sus equipos de enfriamiento, ¿no? O sea, tienen rociadores, algunos tienen algo de ventilación y los tratan de mantener pues los menos estresados posible. ¿Cómo influye, maestro, el tener animales estresados ya en la calidad ya en la calidad de la carne al final? Pues al final se supone que si es un rastro TIF, tiene que cumplir con parte de la normatividad que es recibir y los animales tratar en 24 horas, o sea, no se deben de sacrificar animales después de 24, perdón, antes de 24 horas de haber llegado, para que en ese lapso los animales tengan que, pues bajen su estrés, estén tranquilos para el momento del sacrificio y pues cumplir con las normas tanto de reciba como después la parte de sacrificio. Ok, muy bien. Sabemos que dentro de las plantas TIF se encuentran médicos oficiales o médicos MRATIF haciendo una verificación y una evaluación de cada animal que va pasando por la línea. ¿Qué tipo de enfermedades transmitidas podemos encontrar al momento cuando en esa etapa, sí, en esa etapa del proceso donde el médico inspecciona a qué tipo de parásitos o microorganismos o qué es lo que revisan ellos para poder liberar ese producto y que continúe en la línea? Ok, bueno, lo ideal es que los animales vayan completamente sanos, ¿no? Pues para eso tenemos también en las granjas pues, médicos certificados y normalmente se está monitoreando todo eso. Ahora, pues, lo que más manejan son algunos parásitos como ascaris, o sea, checan la parte de hígados, intestinos y si algún animal por alguna razón que no fuera o se haya perdido el control de los programas de desparasitación llegara, bueno, pues se da el decomiso normal. De ahí en fuera, pues checan la cuestión de salmonela y la parte importante, ¿no? Pero si son granjas confiables, certificadas, tanto por organismos federales como organismos particulares, pues prácticamente esas granjas no llegan a tener ningún problema con su producto, ¿no? Ok, muy bien. ¿Cuáles son esos cuidados que debemos de tener o se tienen en toda la instalación, toda la cadena, desde la engorda hasta que ya sale en la cajita el producto terminado? ¿Qué condiciones debe tener el proceso o qué para poder tener un producto de alta calidad y poder aspirar o tener ese producto que cruce la frontera? Bueno, pues tenemos que cuidar todo lo que es la cadena de inocuidad. Aunque muchas personas tienen la como perspectiva de que si son cerdos es sucio, más sin embargo en las granjas
los animales que nosotros manejamos jamás tocan la tierra, por ejemplo. O sea, ellos nacen en salas especializadas para partos. Se reciben, sus pisos son pisos de plástico, o sea, PVC, y todo eso se maneja en salas que le llamamos nosotros el sistema todo dentro, todo fuera. O sea, llegan todas las hembras a partos a una sala, ahí llegan, en el transcurso de los días empiezan los partos, pero previamente esa granja, esa sala está lavada, desinfectada y descansada, como si fuera un quirófano, como si fuéramos a atender un parto para humanos. Prácticamente las salas de parto sí tienen que estar antes de que las hembras lleguen a parto. Esas instalaciones o esas áreas deben estar completamente controladas y checado que se haya hecho bien el lavado, la limpieza, la desinfección y los tiempos de descanso de las áreas. Lo mismo pasa en la transición de los animales. Cuando pasan, se destetan los lechones, se separan de las hembras, pasan a un área también especializada, son áreas cerradas con ventilación, tienen clima controlado. Y igual, esos animales deben de llegar, esos lechoncitos deben de llegar a esas áreas que deben estar lo mismo, bien limpias, bien lavadas y bien desinfectadas. Y curiosamente pareciera ser que las engordas no se hace, pero es exactamente lo mismo. Se vacía una caseta, una nave que si se hace fue a rastro, esa nave se tiene que levantar todo, se tiene que levantar comederos, se tiene que raspar, lavar, desinfectar y esperar el nuevo lote que viene de las áreas de iniciación. Y en el transporte, pues ya lo hablamos ahorita, o sea, antes de salir nos necesitamos atenderlos y en el rastro tendrán que seguir la misma normatividad. Y todo lo que tiene que ver con residuos, pues hay tiempos de retiro. ¿Sí? Si utilizan un antibiótico, un desparasitante, dentro de la misma certificación te exigen no nomás los tiempos de retiro que te da el laboratorio o la etiqueta como viene en la ficha técnica, sino hay algunas certificadoras que nos exigen que sean hasta una semana más o hasta 2 semanas más después del tiempo de retiro especificado en la ficha técnica. Entonces todo eso se tiene que estar monitoreando. Si algún animal, les voy a poner un ejemplo porque siempre me han hecho esa pregunta y me dicen, oye, pero si algún animal está enfermo y ya va a ir a rastro, ¿qué haces con él? ¿Lo dejas que se muera o qué? No, no, lo atendemos, lo marcamos, le ponemos un número y se registra. De tal forma que si esos animales, ese lote empieza a salir esa semana y ese animal no tiene el tiempo de retiro, ese animal no sale a rastro, sino se mantiene los días que sean pertinentes para poder llevarlo a rastro. Pero sí, no, o sea, por el mismo bienestar animal, pues nosotros tenemos que atenderlos independientemente que están en el área o en el momento o en la etapa de donde ya está todo el retiro. Pero si llega por alguna razón a tener algún problema respiratorio o cualquier otra cosa, lo atendemos, se marca y se identifica para que en el momento del embarque no se vaya. ¿Sí? Porque también en los rastros checan residuos, ¿no? No nomás en las granjas, pero en las granjas de repente llegan los certificadores y dicen, ¿sabes qué? Venimos a checar. Y pueden ir a una granja y muestrean sangre y se van y están checando constantemente la parte y en las de plantas inocuidad. TIF también hacen un muestreo. También en la planta TIF también lo tienen que estar haciendo. ¿Sí? Y esa es la forma de tener el control. Dentro de los mismos procesos existen los controles y se tienen que respetar. Y los médicos que trabajan en las granjas son más especializados o certificados también, pues son los que tienen la actividad de estar checando que eso no suceda. Y si sucede, ¿cómo lo vamos a controlar para que eso pues no vaya al consumo? Muy bien, maestro. Fíjese que me atrevo a hacerle esta pregunta porque sé que tiene más de 20 años de experiencia. Un Yo creo que poquito mucho más, ¿verdad? Sí. Pero bueno, no quise verme muy con mencionar más edad. Pero basado en su experiencia, quiero que nos comparta qué consejo les daría a esas personas, a esos emprendedores que ahorita tienen la inquietud de iniciar con un proceso de engorda o de empezar a exportar carne de cerdo y que tienen la inquietud y que no saben por dónde empezar. Bueno, esa es una muy buena pregunta
Muy buena pregunta. Pues a mí, yo no digo que todos los días llegue alguien a preguntarme que si se puede ser porcicultor y con cuántos animales puede ser porcicultor, pero sí atiendo por lo menos a una persona cada semana y yo lo único que les digo es que para ser porcicultor ocupas un solo animal. Y lo que yo siempre les aconsejo es de que busquen primero cuál es su nicho de mercado antes de pensar en otra cosa. Los mercados los tienes que buscar en relación a tu zona. Si quieres pensar en buscar mercados internacionales, ya estamos hablando de inversiones muy fuertes, ¿no? Entonces, el que quiere emprender, adelante, pero antes de saber cuántos animales es lo que ocupa, deben de manejar primero cuál es su mercado local. Yes. Porque el tema de exportación es un tema muy complicado en el aspecto de volumen, ¿sí? Porque lo que se va a exportar normalmente, México normalmente exporta a Asia, es lo más fuerte, ¿no? Y se va entre el 20 y el 25% nada más del total de una canal de cerdo. El otro resto se tiene que comercializar en México como tal. Pero ese 20%, pues para llenar contenedores de 20 toneladas, si te dices, ¿sabes qué? Quiero un contenedor de 20 toneladas de filete de cerdo. ¿Cuántos cerdos se tendrían que Pues sacrificar, ¿verdad? Para o sea, cumplir con traemos este medio pedido? kilo o 600 gramos de filete en un cerdo y 20 toneladas, pues estamos hablando de miles de cerdos que se tienen que sacrificar diarios. Entonces, los rastros que normalmente se dedican a eso, en promedio sacrifican entre 2,000 y 3,000 cerdos por día para poder cumplir con algunos, con los compromisos que tienen. Y el resto de eso se va a mercado nacional. Ahora, ¿de qué estamos hablando? Yo por eso siempre les digo, pues oye, también 2,000 cerdos o 3,000, sí pueden ser de eso y más. Hay complejos, producciones complejos muy grandes de producción, pero prácticamente invertir en una granja cuesta alrededor de $5,000 por hembra instalada. Entonces, de ahí pueden multiplicar, si quieres 1,000 hembras, 5,000, 20,000, pues estás hablando de muchos millones de dólares, ¿no? Yes. Entonces, pero sí se puede hacer porcicultura con un solo cerdo, con dos, y nosotros somos el ejemplo. Nosotros iniciamos con 4 hembras, que por ahí una deuda que se tenía no nos dieron y hace como 60 años, y aquí me tienen todavía con este tema. Entonces sí nació entre los porcicultores. Sí, Muy un poquito bien. más de 10 años antes de nacer ya estaba enredado. Maestro, yo me quiero despedir con un mito. ¿Qué hay de cierto que dice que eres más mala que la carne de puerco? No, pues hay un error muy grande, ¿no? Hay 3, 4 mitos en relación a la carne de cerdo que nos ha afectado mucho en la parte del consumo, pero curiosamente es México como tal, ¿no? Si ustedes revisan los consumos per cápita que se manejan en las comunidades de primer mundo, ¿no? De Europa, de Estados Unidos, etcétera, pues los consumos andan entre 80 y 90 kilos y nosotros no podemos salir de 14 a 16 kilos per cápita de consumo. Entonces, pues desde ahí te das cuenta que todo es cultural, ¿no? Sabemos que la carne de cerdo es una fuente de proteínas de origen animal que tiene muchísimos beneficios, o sea, proteínas, sus vitaminas, sus minerales, etcétera, ¿no? Ya esos tabús se deben de quitar de los que hace 40 o 50 años. Los cerdos valían por su cantidad de grasa que tenían, porque no existían los aceites vegetales. Y realmente el valor era la grasa para hacer la manteca. Ok. Y la carne era un subproducto. Eso ya cambió a través del tiempo. Se ha cambiado nutrición, genética, todo. Ahora entre menos grasa tiene, te premia más el rastro. Tienes mejor beneficio. Y para todos beneficios. O sea, ya los cerdos son 40% más magros que hace 30 o 40 años.
y además le da más eficiencia al productor, porque hay que recordar que para hacer un kilo de grasa en el cerdo, ocupas 4 veces más alimento que para hacer un kilo de carne. Entonces, eso también ha ayudado a la eficiencia, el crecimiento y la eficiencia de tanto de las engordas como de las granjas como tal. Muy bien, maestro, pues muchísimas gracias. La verdad que información muy valiosa y quiero agradecerle el que esté con nosotros el día de hoy, que nos brinde esa información. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros. No, al contrario, y cuando quieran, ya La saben vamos a que seguir sí, invitando. para eso estamos, para servir y para orientar a cualquiera que quiera entrarle a esta bonita actividad. Sacrificada, sí, pero al final es satisfactoria, ¿no? Así es, cuando se quiere y le gusta lo que uno hace, pues ahí está el Así es. resultado que usted ha tenido con su familia. Y pues muchas gracias, maestro en ciencias.